Muy buenos días a todos los estudiantes de la carrera de enfermería de la Escuela de Enfermería Profesional de Villa Dolores. Bien, hoy vamos a continuar las clases desarrollando temas para farmacología. Este es un video que vamos a compartir con los estudiantes de tercero B y los estudiantes de segundo año. Principios básicos de farmacología. Vamos a ver aquí el principio básico de la farmacodinámica, que es el estudio del efecto del fármaco en el organismo. Los investigadores plantean preguntas como las siguientes. Por ejemplo, ¿cuál es el mecanismo de acción del fármaco en el organismo? ¿Qué receptores activa el fármaco? ¿Qué otros efectos tiene el fármaco? Bueno, todo esto es lo que se encarga de estudiar la farmacodinámica con respecto a los fármacos cuando ingresan en el organismo. ¿Qué efecto van a producir? Bien, principios básicos de la farmacología. El otro principio básico es la farmacocinética. Ahí entre paréntesis tienen las letras PK que simbolizan los términos en inglés. Es el estudio de los procesos que se activan en el organismo en presencia de un fármaco. Ustedes administran un medicamento al paciente y entonces ese medicamento va a sufrir en el interior del organismo una serie de procesos para que ese fármaco pueda llegar a lograr el efecto terapéutico deseado. Los investigadores plantean preguntas como las siguientes. ¿Cómo penetra el fármaco en el organismo? ¿A dónde se dirige el fármaco? ¿Cómo procesa el organismo el fármaco? ¿Cómo elimina el organismo el fármaco? Bien, son preguntas que nosotros también, ustedes como futuros profesionales de la enfermería, deben de cuestionarse a la hora de administrar un medicamento. Vemos aquí en esta lámina la farmacocinética, cómo ingresa el fármaco a través de la vía de administración que ustedes hayan seleccionado. Entonces vamos a tener una etapa que es de absorción, o sea que cómo entra al organismo. Vamos a tener otra etapa que es el metabolismo, cómo se transforma, ¿no? Principalmente cómo se metaboliza en el hígado ese fármaco para poder ser distribución a donde se dirige ese fármaco con los diferentes transportadores. Y por último, una etapa denominada excreción, cómo se elimina ese fármaco. ¿Sí? Todo esto es muy muy importante que ustedes lo sepan, porque de acuerdo a esto nosotros vamos a poder planificar y entender mejor por qué hay una distribución de horarios para administrar los medicamentos. Hay dosis específicas que debemos respetar para que esos fármacos logren el efecto terapéutico deseado. Absorción. La primera etapa del proceso de la farmacocinética. Absorción. Vamos a comprender los procesos que controlan la absorción. Es fundamental para el desarrollo de los fármacos. O sea, la industria farmacéutica, quienes elaboran estos productos comprenden estos procesos de cómo se absorbe el fármaco para hacer su desarrollo, ¿no? La absorción es la forma en que los fármacos entran en el torrente sanguíneo y hay varias vías de administración que ya vamos a repasar. En la imagen de la siguiente diapositiva se comparan la administración por vía oral y vía intravenosa en relación con su biodisponibilidad, es decir, la rapidez con la que el principio activo del fármaco va a estar disponible biológicamente tras la administración. ¿Sí? Entonces habla acá de rapidez, de velocidad, de absorción y menciona dos vías, la vía oral y la vía intravenosa. Entonces la pregunta es, ¿cuáles ustedes creen que será la más rápida? Bien, dejo latente esta pregunta para que ustedes
hagan la respuesta correspondiente. Igual lo vamos a revisar. Bien, entonces, tenemos fármacos que se administran por vía oral o vía intravenosa. Los fármacos que se administran por vía oral o por boca, ¿no? Un comprimido, por ejemplo, disuelto, atraviesa, bueno, todas las estructuras que ustedes ya conocen, esófago, hasta llegar al estómago, ¿no? La entrada del principio administrado por vía oral, en el torrente sanguíneo este fármaco para entrar al torrente sanguíneo tiene que ser transformado, metabolizado en el hígado, para después recién pasar al torrente sanguíneo. O sea que es un proceso largo, ¿sí? Los medicamentos por vía oral sufren esta transformación. Por otro lado, tenemos los medicamentos administrados en forma endovenosa. Entonces ahí directamente ingresan al torrente sanguíneo y son destinados al lugar para lograr el efecto terapéutico. O sea que la biodisponibilidad del fármaco va a ser más acelerada cuando ingresa en forma intravenosa, intramuscular, por ejemplo, sublingual también, ¿sí? Que cuando a diferencia que cuando se ingiere o toma o se administra el comprimido, la píldora, la tableta, por vía oral. Tiene que sufrir un proceso de transformación y es un proceso un poco más lento. Bien. Distribución. Los fármacos pueden entrar en el organismo por distintas vías y se absorben durante el recorrido desde el punto de administración hacia el torrente sanguíneo. Las vías que ustedes ya conocen, vías enteral, todo lo que afecta al sistema digestivo, parenteral, el sistema circulatorio, y las vías tópicas. Dentro de las vías enterales tenemos la vía oral, sublingual, la vía rectal y la administración de fármacos con elementos invasivos como por ejemplo una sonda nasogástrica. Administración a través de una sonda nasogástrica. Todo lo que es parenteral implica lo que es endovenoso, intramuscular, subcutáneo, intradérmico y otras vías más, que son de manejo médico. La enfermería maneja estas que hemos mencionado. Y también tenemos las tópicas, que es todo lo que es ocular, auditivo, óptico, ocular, óptico, todo lo que es transdérmico, la piel y la vía vaginal. La distribución es la forma en que se distribuyen los fármacos en el organismo. El grado de distribución de un fármaco depende de sus propiedades físicas y químicas, ¿sí? Bien, entonces aquí tenemos administración de fármacos, por ejemplo, inhalados a través de los PAF, ingresan por la vía aérea, respiratoria, todo lo que es tópico, las cremas, los inyectables, muestra alguna de las formas de administración de fármacos. Distribución. Algunas de las vías de administración de fármacos más frecuentes son la oral, es la ingesta de un comprimido, intramuscular, la inyección en un músculo, por ejemplo en el brazo, el músculo deltoides, la subcutánea, inyección justo por debajo de la piel, por debajo de la epidermis, intravenosa, introducción del fármaco en una vena, la transdérmica, colocación de parches en la piel que contienen fármacos que van a ser absorbidos a través de la piel, y el fármaco debe llegar a la diana prevista, o sea, al lugar donde debe de hacer el efecto terapéutico. Metabolismo. La mayoría de los fármacos son químicamente activos y se metabolizan en el organismo. Esto tiene muchas consecuencias como las siguientes: pérdida de la actividad, aumento de la actividad, reducción de la toxicidad y aumento de la toxicidad. Entonces acá vamos a tener que chequear qué fármacos estamos administrando, si esos fármacos son compatibles de ser administrados juntos, qué fármacos podemos dar o no con determinadas comidas,
y el cálculo de la dosis del fármaco, ¿no? Porque el aumento de la dosis va a aumentar el riesgo de toxicidad del fármaco. Vamos a tener efectos adversos. Metabolismo de los fármacos, entonces aquí nos muestra, o sea, cómo estos fármacos tienen que metabolizarse, ¿no? a través del hígado, y cómo va a ser esa eliminación a través de la función renal, los riñones, a través de la orina, ¿sí? Y también pueden ser eliminados por vía respiratoria, como por ejemplo los gases anestésicos, o eliminación biliar a través de las heces. Excreción. Hay una serie de vías de excreción. En este caso tenemos los riñones, la vía renal, los riñones a través de las heces, el aire expirado por medio de los pulmones, el sudor de la piel, vías secundarias como la saliva o la leche materna. Están agrupados aquí por orden de importancia. La principal vía de excreción es la vía renal y le siguen las heces. La biodisponibilidad de un fármaco. Cuando ustedes administran un fármaco, ¿no? Se puede ver reflejado la cinética de ese fármaco, ¿no? En el siguiente gráfico. Estos son los ejes de las coordenadas que ustedes estudiaron en la escuela secundaria, ¿se acuerdan? Sobre el eje de las X vamos a representar el tiempo, siempre el tiempo. Eje de las X, el tiempo. Cuando hagan estudios de investigación, el eje de las X implica todo lo que es tiempo, que puede estar expresado en días, meses, años, segundos, todas las variables de tiempo. Sobre el eje de las Y, ¿no? El que es vertical, vamos a poner en estudio la variable, en este caso la concentración del fármaco en el organismo. El punto cero marca el momento en el cual ustedes administran el fármaco. Ese fármaco, por medio de la farmacocinética, sufre los procesos de absorción, metabolización, distribución y excreción, que se ven reflejados en este gráfico. O sea, a medida que la curva aumenta hasta el tope máximo, vamos a tener la concentración máxima de ese fármaco en plasma, motivo por el cual va a ser el punto de máximo principio de ese fármaco en el organismo. Y a partir de ahí comienza el descenso de la concentración plasmática de ese fármaco para ser excretado por las diferentes vías que hemos mencionado anteriormente, principalmente la vía renal. De ahí la importancia de valorar la función renal del paciente, porque si no, ¿qué puede llegar a ocurrir? Hago esta pregunta y la dejo para que ustedes la contesten, la piensen y tengan pensamiento crítico. Otra pregunta es, ¿qué importancia tiene para nosotros enfermeros la representación de este gráfico y el horario de administración de los fármacos? Pregunta para la reflexión y para fundamento teórico de nuestra práctica profesionalizante. Bien, hasta aquí llegamos entonces con esta parte de farmacocinética y farmacodinamia. Vamos a hacer desde el punto de vista de la farmacodinamia un trabajo práctico de agrupación de los fármacos comúnmente utilizados en el Hospital Regional de Villa Dolores o en los distintos de uso corriente, ¿no? Para agruparlos según su farmacodinamia y mencionarlos con el nombre genérico, ¿no? El nombre comercial, o sea, hacer uso de la droga. Por ejemplo, metoclopramida. En lugar de decir Reliberan, vamos a utilizar el nombre. Para que ustedes se acuerden, entre paréntesis le vamos a poner Reliberan y así sucesivamente, ¿sí? Bueno, nos vemos en el próximo encuentro.
Muchas gracias a todos ustedes.